Primero que nada, acabo de subir el proyecto. A ver, hay una... ok. Acabo de subir el proyecto. Déjenme compartir pantalla. El proyecto final del curso, que es el proyecto número 3. Que bueno, básicamente está en el mismo archivo que la tarea que están haciendo ahorita de arreglos, ¿no? Entonces, una vez que terminan la tarea de arreglos, que es la sección 2.5, empieza la sección 3, que aquí empieza el proyecto número 3, bases de datos y análisis estadístico. Vamos a hacer, vamos a manejar una base de datos muy, muy simple, pero también está interesante. Y pues vamos a ver más o menos cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, el proyecto comienza aquí. Hay que ir leyendo todo esto, ¿sí? Para que sepan bien de qué se trata. Este proyecto incluye un archivo de datos que yo les paso ahí también. Ya está ahí como parte de la tarea. Déjenme se los muestro. Lo pueden abrir en Excel. Es una tabla, ¿sí? Y básicamente ya les había platicado, son datos que provienen de la base de datos pública de COVID, ¿no? Estos son datos tomados del año pasado para que no sea una gran cantidad de datos. Ahorita la cantidad de datos se ha multiplicado por 50, ¿no? Son 50 veces más datos y es una base de datos bastante grande y pesada. Pero esta es una versión muy, muy, muy reducida. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una tabla en donde cada renglón corresponde a una persona que presentó síntomas de COVID y más bien, creo que estos son los positivos. Es una persona que tiene COVID, ¿sí? El día representa el día en que presentó síntomas a partir de una cierta fecha, que ahorita les digo cuál es. Viene, aquí está, a partir del 8 de enero, o sea, el día 0 es el 8 de enero, y a partir de, por ejemplo, el día 6, pues sería 6 días después, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sería el 14 de enero, ¿sí? Es el día en que presentó síntomas, día en que aparecieron los síntomas. Luego viene, estado es el estado de la república, en donde reside la persona, ¿sí? Están codificados con números. Luego les muestro una tabla de los estados, pero básicamente están ordenados en orden alfabético, ¿no? ¿Sí? El primero es Aguascalientes, Baja California, ¿sí? Luego yo les puedo pasar la lista de estados para que sepan exactamente la correspondencia aquí de números. Sexo es masculino o femenino, 1 es mujer, 2 es hombre, ¿sí? Edad, pues es la edad en años que tiene la persona. Y defunción es si la persona falleció o no falleció. Este es un campo binario. 0 es que no falleció la persona, al menos no hasta la fecha que se obtuvo la base de datos. Y 1 es que sí, hay algunos unos por ahí. Entonces, son poquitos datos. La base completa tiene un montón de información adicional. Por ejemplo, pues si la persona tiene problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, si tiene, por ejemplo, ciertos tipos de enfermedades, ¿sí? Viene, por ejemplo, en qué estado se atendió, de qué estado viene, o sea, son como 35 columnas de información que tiene la base de datos original. Aquí yo nada más lo reduje a 5 columnas, ¿sí? Para simplificar mucho el proceso, porque en realidad no tenemos ahorita las herramientas para manejar bases de datos demasiado complicadas, ¿sí? Entonces, aquí está simplificada. En total son, vamos a ver, creo que eran como 35,000 registros, ¿sí? Aquí está.
35.022 registros, ¿sí? Quiere decir que a la fecha que se obtuvo la base de datos, que era el 10 de mayo del 2020, ¿sí? Había 35,000 personas que ya habían dado positivo a la prueba de COVID, ¿sí? Bien, entonces la idea es, vamos a ver en el proyecto cómo cargar esta información y cómo manipularla y cómo obtener información estadística a partir de esto, y cómo graficarla y etcétera, ¿no? Ahora, como es un montón de información, pues claramente vamos a tener que usar arreglos para almacenar todo, ¿sí? Entonces la idea es usar un arreglo por cada una de estas columnas. Vamos a tener un arreglo para almacenar el número de día de todos los 35,000 personas que tenemos aquí registradas. Otro arreglo para almacenar el número de estado, ¿sí? De esas 35,000 personas. Otro arreglo para el sexo, otro arreglo para la edad y otro arreglo para defunción. Van a ser 5 arreglos diferentes, todos son enteros. Si se fijan, todos los números son enteros. No hay números de punto flotante, ni datos que sean, por ejemplo, cadenas, ni nada, ¿no? Todos son números enteros, entonces son 5 arreglos de enteros que van a almacenar esta información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de estos arreglos, el primer campo pues tendría el subíndice 0, o sea, por ejemplo, día subíndice 0 tendría este dato, estado subíndice 0 tendría este dato, sexo subíndice 0 tendría este dato, y así, ¿no? Todos los que tienen subíndice 0 corresponden a este renglón, todos los que tienen subíndice 1 corresponderían a este renglón, y así. Entonces, así vamos a almacenar la información de la base de datos en 5 arreglos distintos. Aquí está la idea, ¿no? Vamos a declarar 5 arreglos, día, estado, sexo, edad y fallecido, ¿sí? Todos de tipo entero. Y el número de datos va a ser el número de renglones o de registros que tiene la base de datos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo de datos. Ahorita les voy a platicar cómo lo vamos a cargar, ¿no? Pero ya que tenemos los datos en esos arreglos, pues vamos a empezar a hacer estadísticas muy similares a las que están haciendo para la tarea, o sea, calcular sumatorias, conteos, promedios, histogramas y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, me voy a ir a la parte de los ejercicios. Ya viene parte del código ahí, o sea, yo ya les estoy dando, por ejemplo, la función para calcular la suma de un arreglo, que esta ya la vimos, esta de hecho la hicimos en clase, una función para calcular la suma de los datos de un arreglo, pues es la misma, ¿sí? Esta función la vamos a usar como parte del proyecto. Entonces, por ejemplo, si queremos tomar la suma de todas las edades, pues ponemos suma del arreglo edad y eso nos da la suma de las edades. Si tomamos esta suma y la dividimos entre el número de registros, obtendríamos, o sea, lo que sería numDatos, obtendríamos la edad promedio de todas esas personas, ¿sí? Si tomamos suma de sexo, bueno, sexo puede valer 1 o puede valer 2, ¿sí? Entonces, si tomamos suma de sexo y le restamos el número de datos, entonces aquellos donde sexo vale 1, aquellos datos donde sexo vale 1, pues nada más cuentan 1, ¿sí? Y entonces, y aquellos donde sexo vale 2 cuentan 1 y otro porque valen 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, si le restamos el número de datos, obtendríamos el número de registros para los que el campo sexo vale 2, es decir, el número de hombres en la base de datos, ¿sí? Entonces, bueno, con la pura función suma ya podemos empezar a obtener cierto tipo de información interesante, ¿no? La idea es usar todo esto para realizar una serie de ejercicios donde hacemos un análisis estadístico muy, muy simple de los datos, ¿sí? Por ejemplo, estos son los ejercicios que hay que hacer. Hay que hacer un programa, ¿sí? Que cargue los datos,
que use las funciones que tenemos arriba para que calcule las siguientes cosas y las imprima en la consola. Todo este programa lo único que hace es imprimir información en la consola, no hay nada gráfico aquí. Imprimir el número de casos confirmados, es decir, el número de registros y el número de defunciones, ¿sí? Como el campo de defunción es binario, ¿sí? Nada más tomando la suma de ese arreglo obtenemos el número de defunciones, ¿sí? Calcular e imprimir la tasa de mortalidad, que es el porcentaje de defunciones con respecto al total de casos. O sea, de los datos que obtuvieron aquí arriba, calculan este de acá, ¿sí? Son cosas así sencillas, bueno, se va complicando un poco a poco, ¿no? Calcular e imprimir la edad promedio de todos los casos y la edad promedio de los casos que resultaron en defunción, ¿sí? Bueno, así son varios incisos. Y esto es la primera parte que hay que hacer del proyecto. Ahorita no me voy a ir a la segunda parte. Ya está el proyecto aquí en Teams, ¿sí? Bases de datos y análisis estadístico. Déjenme, se los muestro. Vista de alumno. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Leer las secciones 3 y 4 del documento, realizar los ejercicios correspondientes. En la sección 3.2, pues nada más hay que hacer un programa que haga todos esos cálculos e imprima los resultados en la consola. En la sección 4.3 es un solo programa que implemente los ejercicios de 3 incisos que hay. Y en la sección 4.8 es un programa por cada inciso, son 2 incisos nada más. Entonces, en total son 4 programas que hay que hacer para este proyecto. 4 programas, 4 archivos .pde. Y los programas deben agruparse en un zip y subirse a Teams. Y ese es el proyecto. Y bueno, tenemos aproximadamente 2 semanas para hacerlo. No aproximadamente, tenemos 2 semanas. Esto vence el 15 de junio, ¿no? Entonces, la idea, como siempre, es no dejarlo al final, ¿sí? No confiarse. Hay que empezar desde ahorita, sobre todo con la primera parte, que es la sección 3.2. Eso prácticamente ya deberían tenerlo de aquí a una semana, ¿no? Porque la siguiente sección es un poco más, más complicada, ya hay que graficar y todo eso. Bien. Déjenme les platico cómo vamos a leer los datos. Y para esto quiero hablarles un poquito de cadenas. Ya hemos platicado de cadenas. ¿Dónde está el pizarrón? Bueno, sin pizarrón. De cadenas, que es el tipo string, ¿sí? Y ustedes pueden declarar cadenas, por ejemplo, string, S, y asignarle un valor. Las cadenas son secuencias de caracteres que se escriben entre comillas. Por ejemplo, hola mundo. Eso es una cadena, ¿sí? Y podemos imprimirlas, por ejemplo, println s, me va a imprimir hola mundo en la consola. Aquí está, ¿no? Ahora, las cadenas, yo puedo hacer varias operaciones con cadenas, ¿sí? Entonces, una operación es la que se llama concatenación de cadenas. Entonces vamos a poner, por ejemplo, S1, hola, y string S2, mundo, ¿sí? Entonces voy a poner aquí concatenación de cadenas, ¿sí? La concatenación es simplemente pegar una cadena después de otra, ¿sí? Y eso se hace con el operador de suma. Si yo pongo S1 más S2, lo que estoy realizando no es una suma, no puedo sumar palabras, ¿no? Pero sí puedo concatenarlas, ¿sí? Puedo pegarlas una después de otra, y eso es lo que representa esta operación, la concatenación, ¿sí? Aquí fíjense que hola mundo aparece pegado sin el espacio que había entre las dos palabras, porque el espacio no forma parte de las cadenas. Si yo quiero agregar el espacio, pues lo puedo poner justo después de hola o justo antes de mundo y ya queda el espacio ahí, ¿sí? O sea, el espacio también es un carácter, igual que cualquier letra o cualquier dígito, ¿no? O cualquier símbolo, ¿sí?
Entonces, bien, esas son las cadenas. Además de esto, Processing tiene varias funciones para manejar cadenas que vale la pena conocer. Vamos aquí a la referencia. Igual nos vamos hacia abajo. Ahí por donde estaban las funciones de los arreglos están las funciones de las cadenas. ¿Sí? De hecho, antes de las funciones de arreglos están las de cadenas. Y aquí hay varias. Join, match, etcétera, ¿no? Ya habíamos visto algunas de estas que se llaman NF, que me permiten convertir un número a cadena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner S1 más S2 más NF pi. Voy a convertir el número pi a cadena y luego imprimirlo ahí, ¿no? Pi con mayúscula. Entonces ahí está. Toma un número, puede ser entero, puede ser flotante, y lo convierte a una cadena, ¿sí? Igual aquí no aparece un espacio entre el signo de admiración que viene después de mundo y el valor de pi, porque no puse yo el espacio. Puedo poner el espacio aquí, ¿sí? Y ya tenerlo, ¿no? Entonces, esa es la concatenación. Hay varias funciones que convierten de número a cadena dependiendo del formato que yo lo quiero dar, ¿no? Entonces, ya si quieren, ahí le echan un ojo, ¿no? Pero quiero ver una función en particular que me interesa, que es la función split. ¿Sí? Split lo que hace es dividir una cadena, ¿sí? En múltiples cadenas dependiendo de un separador. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta cadena que es hola, espacio, mundo, espacio, 3.14, etcétera, ¿sí? Y ahora la quiero dividir otra vez, ¿sí? Entonces puedo poner split. Voy a dividir la cadena S, que es esta cadena que estoy imprimiendo acá, y la voy a dividir donde voy a considerar el carácter de espacio como separador, ¿sí? Cuando ustedes pongan una constante de carácter, no una cadena, sino un solo carácter, ese se pone entre comillas simples, ¿sí? Las cadenas van entre comillas dobles. Esto básicamente son declaración y asignación de cadenas a variables de tipo string, ¿sí? El nombre formal no es variable, sino objeto, pero bueno, eso lo vemos después, ¿no? Entonces, yo puedo usar la función split. La función split separa una cadena, ¿sí?, de acuerdo a un carácter separador, ¿sí? En este caso, el separador es el espacio. ¿Qué hace esta función split? Va a tomar esta cadena y me la va a separar en múltiples cadenas, y esas múltiples cadenas se van a guardar en un arreglo, ¿sí? O sea, se van a devolver como un arreglo de cadenas, o sea, un arreglo de variables de tipo string. Entonces, si esto yo lo almaceno en algún lugar, pues tengo que almacenarlo en un arreglo de tipo string, ¿sí? Si ya nada más pongo string, es una variable de tipo string. Si pongo string con corchetes, es un arreglo de cadenas, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí palabras, ¿no? Palabras, ¿sí? Y al arreglo palabras le voy a asignar el resultado de la función split, que me vuelve a separar las cadenas. O sea, hace de cierta forma la operación contraria a la concatenación. En vez de pegar cadenas, las separa. Pero como yo no sé a la hora de separar esta cadena cuántas van a salir, pues lo que va a hacer es que me devuelve un arreglo, ¿sí?
Entonces yo ya puedo, vamos a suponer que pongo, vamos a hacer un ciclo for int i igual a 0 y menor que el número de palabras, palabras.length y más. Voy a recorrer ese arreglo para imprimir todos los valores. Print ln, palabras, subíndice i. Esto no es más que un recorrido simple del arreglo para imprimirlo. Es más, déjenme ponerlo aquí. Así. ¿Sí? Entonces, separo las cadenas y luego recorre el arreglo de palabras separadas para imprimirlo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos esto y ahí está, ¿no? Entonces, yo construyo esta cadena. Hola mundo 3.14 no sé qué, usando la operación de concatenación, ¿sí? Y luego le voy a decir a Processing que me separe esta misma cadena, ¿sí? En múltiples cadenas, tomando como separador el carácter de espacio. O sea, donde encuentres un espacio, ahí cortas, ¿sí? Entonces me va a quedar la palabra hola, porque después sigue un espacio y ahí corta. Y luego la palabra mundo con signo de admiración. Y luego hay un espacio, entonces ahí corta, ¿sí? Y luego 3 punto no sé qué y ya. Luego ahí se acaba la cadena. Entonces esto me genera un arreglo de 3 cadenas. Si yo en vez del espacio uso como separador la letra O minúscula, entonces fíjense qué pasa, ¿sí? La cadena completa es hola, mundo y luego un valor numérico, ¿no? Entonces, la primera subcadena es H porque después sigue la O y la O es el separador. Fíjense que la O no aparece en ningún lado, o sea, los separadores se eliminan o se omiten del arreglo de palabras que estoy generando, porque son separadores, no son parte de las palabras. Entonces, la primera palabra es H, y luego, después de la O, sigue la mund, y después sigue otra O, entonces ahí es un separador, ahí cortamos, ¿sí? Y después de esta O, de la segunda O que era separador, sigue el signo de admiración, espacio y el valor de pi. O sea, aquí los espacios ya no son los separadores, ya forman parte de la palabra, ¿sí? Pero entonces todo depende de qué pongo yo aquí, ¿ok? Entonces, esto es algo que vamos a aprovechar muchísimo, ¿sí? Poder separar una cadena en partes de la manera que me convenga. Bien, otra parte que es muy interesante, me voy a regresar aquí, es perdón, se me perdió aquí la función que quería. Está save strings, ¿dónde está la otra? Load strings, no sé por qué aquí no aparece load strings, pero esta función load strings también es súper interesante. Me permite cargar un archivo. El archivo debe estar en la misma carpeta que está mi programa .pde. Y ese archivo me permite cargarlo línea por línea, un archivo de texto tal cual el que sea, ¿no? Y me permite cargarlo línea por línea, donde cada línea es una cadena. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio aquí. ¿Sí? Cargar un archivo de texto. ¿Sí? Y guardarlo como un arreglo de cadenas, ¿sí? Entonces la función se llama load strings, o sea, cargar cadenas. Yo le paso el nombre de un archivo de texto. Por ejemplo, mis programas de processing son archivos de texto. Todo esto es texto, ¿sí? Entonces, el programa que estoy haciendo, déjenme guardarlo. Vamos a guardarlo en en los archivos del curso, ejemplos, y vamos a llamarle cadenas a este ejemplo. Entonces el archivo se llama cadenas.pde. Entonces vamos a cargar el archivo cadenas.pde.
El nombre del archivo se pone también como una cadena, ¿sí? O sea, entre comillas. Y lo que me devuelve load strings es un arreglo de cadenas donde cada cadena corresponde a un renglón del archivo. O sea, va a haber una cadena que tenga esta información, otra cadena que tenga esto, otra cadena que tenga esto y así. Pues vamos a cargarlo. Vamos a ponerle aquí otro arreglo de cadenas, string, corchetes, y le voy a llamar líneas. Son las líneas de mi programa, o sea, las líneas que forman mi programa. Vamos nuevamente a recorrer el arreglo de líneas para imprimir cada una de ellas. For int igual a 0 y menor que... Bueno, vamos a hacer el recorrido de otra manera. Si leyeron el documento de arreglos, las primeras dos secciones, habrán visto que hay una manera alternativa de recorrer un arreglo que es muy útil, pero solamente cuando no vas a modificar los datos del arreglo, cuando nada más los quieres leer, ¿sí? Si no vas a modificar los datos del arreglo, podemos hacer el recorrido o el ciclo a través de un iterador, ¿sí? Esto viene ahí en el documento, y la sintaxis es la siguiente. Yo declaro una variable del mismo tipo de datos que el tipo de datos del arreglo. En este caso, el arreglo es de tipo string, entonces declaro una variable de tipo string, le voy a llamar L. Le pongo 2 puntos y le pongo el nombre del arreglo. El arreglo se llama líneas, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es, para cada elemento L del arreglo líneas, vas a hacer lo siguiente. O sea, L va a contener cada elemento del arreglo líneas. Ya no lo voy a recorrer a través del subíndice, sino directamente L va a ser cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces simplemente voy a imprimir la línea L, ¿sí? Y bueno, me gusta porque pues, la sintaxis es mucho más cortita escribir esto que escribir todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué va a pasar aquí? Esto va a leer el archivo del código fuente de mi programa y lo va a imprimir línea por línea, ¿sí? En la consola. Entonces vamos a probarlo. Ahí está, ¿no? Vamos a ver el resultado de la consola. Todavía estoy haciendo esto de hola mundo, separar la cadena hola mundo usando la O como separador. Entonces me da 3 subcadenas, H, la mund y admiración 3.14 no sé qué. Esto ya lo habíamos visto. Pero después de eso, yo le pido que cargue el archivo de texto cadenas.pde, que es este mismo programa que tengo aquí, ¿sí? Y que básicamente almacene cada línea como una cadena en un arreglo de cadenas, y luego nada más los voy a imprimir, ¿sí? Entonces aquí se está imprimiendo el archivo. Esta es la primera línea, esta que está aquí justo después, porque mi programa tiene una línea vacía aquí. Es esta línea vacía que aparece aquí, y luego ya aparecen las instrucciones del programa, ¿sí? Entonces, esto está padre porque nos empieza a llevar a algo que se llama metaprogramación, en donde tú puedes tener un programa que se puede ver a sí mismo, ¿no? O sea, aquí nuestro programa está viendo el mismo programa, ¿no? Y luego puedes tener programas que generan otros programas, ¿sí? Tú puedes hacer un programa, ¿sí?, que imprimiendo cosas genere un archivo que es otro programa, incluso posiblemente en otro lenguaje, ¿sí? Entonces hay programas que se usan para generar otros programas. Hay programas que se modifican a sí mismos, ¿sí? O sea, el programa lee el archivo del código fuente, mientras está ejecutando, lee su propio código fuente y lo modifica de alguna manera para que la siguiente vez que se ejecute haga cosas diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya está muy loco, pero es algo que se llama metaprogramación, ¿no? Programas que generan programas. Bien, entonces,
Bueno, yo puedo hacer lo que quiera. Recuerden que todo esto que se imprime, en realidad yo lo tengo almacenado en mi programa como por líneas, ¿sí? Por líneas separadas. Imagínense que yo quiero tomar alguna línea de estas. Voy a tomar, por ejemplo, esta línea. Vamos a ver cuál es. Esta es la línea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero tomar la línea 6 de mi programa y separar las palabras que lo forman, ¿sí? O sea, los elementos que forman esta instrucción. Por ejemplo, tengo la palabra string, que es un tipo de datos, y luego tengo s, que es una variable, y luego tengo el signo de igual, que ya representa una operación de asignación, y lo S1, que es otra variable, más, que es otra operación, y así, ¿no? Entonces, lo que podría hacer yo separando esto es lo que se llama un análisis sintáctico. No voy a llegar a eso, pero tomar una de las líneas del programa y separarla en lo que se llama tokens. Tokens son los elementos que forman esa instrucción, ¿sí? Luego ya se decide si cada token es una variable o un operador o una palabra reservada o un tipo de dato o qué. Pero ahorita el chiste es separarla, ¿sí? Lo podemos hacer con la función split, ¿sí? Voy a usar esto mismo, ¿sí? Pero fíjense, lo voy a poner todo en una sola línea para que vean qué tan loco se puede poner esto, ¿no? Vamos a usar un ciclo controlado por iterador, ¿sí? La variable L va a iterar un arreglo. ¿Pero qué arreglo? Ah, pues va a ser el arreglo que yo obtengo de dividir la sexta línea que damos, creo que el subíndice 6, líneas, subíndice 6, usando el espacio como separador, ¿sí? Cierro el paréntesis de la función split, cierro el paréntesis del for. ¿Y qué voy a hacer con cada una de estos tokens? Bueno, más bien en vez de T en vez de L le voy a llamar T. ¿Qué voy a hacer con cada token? Pues simplemente lo voy a imprimir, print ln T, pero lo imprimo ya en líneas separadas, ¿sí? Fíjense, vamos a ejecutarlo. Y ahí está. La línea 6 es esta, ¿sí? String s igual a s1 más s2 más nf de pi, punto y coma. Terminando el programa, que se termina aquí, tomo esta línea, que es la línea 6, y la separo, o sea, la divido usando split, usando el espacio como separador, ¿sí? Y voy a imprimir, voy a hacer un ciclo que recorra todos los elementos del arreglo que resulta al dividir ese texto, ¿sí? Y voy a imprimir cada elemento por separado. Entonces aquí está string s igual s1 más s2 más nfp, y el punto y coma ya es como que al final, ¿no? Entonces, bueno, básicamente mi programa ya empieza a analizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya son cosas ahí interesantes, ¿no? Pero bueno, yo puedo tomar esto, vamos a darle un contexto diferente a esto. Esto lo voy a guardar ahorita como un ejemplo, luego se los paso, y lo voy a volver a guardar como otro ejemplo que le voy a llamar COVID. ¿Sí? Me voy a ir a la carpeta donde está este programa, Sketch, mostrar carpeta del Sketch, y aquí está, ¿sí? Aquí está la carpeta COVID con el archivo covid.pde, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a copiar el archivo de datos en esta carpeta, ¿sí? Entonces ya dentro de la carpeta de mi programa tengo el archivo de datos con los datos del COVID, ¿sí? Bien.
Entonces vamos a verlo. Ahí está. Este es el archivo de datos. ¿Sí? Déjenme ponerlo aquí para tenerlo ahí como referencia, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí está mi archivo de datos. Ahora, voy a quitar toda esta cosas que puse de ejemplos. Eso se quedó guardado en el programa cadenas. ¿Sí? Y me voy a quedar aquí en la última parte donde yo cargo un archivo de texto, pero no voy a cargar cadenas.pd porque para empezar este archivo cadenas.pd ya ni siquiera lo tengo en esta carpeta. En esta carpeta yo tengo covid.pd y datos no sé qué .csv. ¿Sí? Quiero que vean este archivo CSV cómo se almacena realmente, porque yo lo abrí en Excel y Excel ya me lo presenta como una hoja de cálculo. Pero quiero que vean realmente cómo se ve este archivo de datos. Lo voy a abrir. Abrir con... Y lo voy a abrir con un editor de textos común y corriente. ¿Sí? Aquí está. Déjenme... creo que puedo hacer esto más grande. Así es. Así es como están almacenados realmente los datos. Como un archivo de texto, ¿sí? Donde cada registro corresponde a un renglón de la base de datos, o cada renglón corresponde a un registro, y los datos están separados por comas. ¿Sí? Vamos a mostrar el de Excel. ¿Sí? Son los mismos datos, pero están separados por comas. De hecho, la extensión CSV significa Comma Separated Values, valores separados por comas. ¿Sí? Y es un formato estándar de bases de datos o de hojas de cálculo. Entonces, yo ya sé que mis datos están aquí. Tengo también el primer renglón que tiene los nombres de las columnas: día, estado, sexo, edad, defunción. Pero realmente no me interesa. Yo ya sé qué columnas son cada una, ¿no? Me interesan los datos numéricos que están aquí. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a tomar nuestro programa y vamos a cargar este archivo, ¿sí? Que se llama datos-covid-200510. ¿Sí? Esa es la fecha en la que se obtuvo el archivo. Los datos son del 10 de mayo del 2020. .csv. ¿Sí? Y ahorita nada más vamos a imprimirlo, así como le estamos haciendo. Déjenme quitar esta instrucción por ahora. Nada más vamos a guardar cada línea en un arreglo, ¿sí? Y vamos a imprimir cada línea. Pues ahí están los datos, ¿no? Son un montón, quedamos que eran 35,000, no se alcanzan a imprimir todos, o más bien se imprimen todos, pero no se alcanzan a guardarse todos en el buffer de la consola. Algunos ya no los podemos llegar a ver, ¿sí? Pero podemos saber cuántos datos son, ¿sí? Ya podemos saber cuántos registros son en total en la base de datos. Hay que saber que el primero tiene esto. Entonces vamos a hacer esto. Déjenme... Voy a poner este ciclo por contador. Int i igual a 0, i menor que 5, para imprimir nada más las primeros 5 líneas del archivo. Y ponemos líneas subíndice i. Voy a imprimir nada más las primeras 5 líneas del archivo. ¿Sí? Ahí están. La primera línea es día, estado, sexo, edad, defunción. Y luego ya, estas primeras 5 líneas son las que estoy imprimiendo. Hasta aquí. ¿Sí? Pero tengo todas almacenadas. ¿Sí? Como un arreglo de líneas. No como datos separados, pero sí como un arreglo de líneas. ¿Sí? Bien, lo primero que tengo que hacer es deshacerme de la primera línea. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tengo es un arreglo al que le quiero quitar el primer elemento. ¿Sí? Quiero quitarle el primer elemento. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vimos que hay una serie de funciones que me permiten manipular arreglos. ¿Sí? Aquí están, array functions. ¿Sí? Está la función shorten, que me permite acortar un arreglo, pero la función shorten lo que hace es que elimina el último elemento.
¿sí? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo, ¿no? Si tenemos un arreglo con estos tres elementos, que son tres cadenas, es un arreglo de cadenas, ¿sí? Con tres elementos. Si le pongo shorten, elimina el último elemento y me deja los dos primeros. Yo quiero hacer lo contrario, quiero quitar el primer elemento, ¿sí? Y dejar los últimos. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero la mejor forma es usar subset, ¿sí? Subset lo que hace es, básicamente, me da parte de un arreglo, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir, elimíname los primeros elementos, dame a partir del elemento tal, con valor start, y de ahí hasta el final, ¿sí? Entonces, vamos a usar subset del arreglo líneas, y le ponemos 1 para que tome los elementos a partir del subíndice 1. Se va a brincar el subíndice 0, me va a dar nada más a partir del subíndice 1, y el resultado que lo vuelva a guardar en el mismo arreglo líneas. Vamos a reemplazar el arreglo original por el subarreglo que sea a partir de la línea número 1, y esto quita la línea 0, ¿sí? Entonces, básicamente, ahora imprimo las primeras 5 líneas del arreglo que tengo, y ya no me imprime esta, ya imprime estas 5, ¿sí? Entonces, eso está bien porque es lo que quería hacer. Quiero quitar la primera línea y quedarme únicamente con las líneas que tienen datos, ¿sí? Bien, ya lo tenemos. Ahora sí a hacer la parte que sigue. Vamos a tomar una de las líneas del programa, ¿sí? Por ejemplo, la línea 5. Bueno, aquí estoy la línea. Vamos a dejar la línea 6, ¿sí? Y vamos a imprimir aquí hasta la línea 6. O sea, si i es menor que 7, va a llegar hasta el 6, va a imprimir la línea 6, y después déjenme dejar un espacio aquí, print ln, ¿sí? Y luego va a tomar la línea 6, que es la última que imprimimos aquí, y la va a separar, pero no por espacios, sino usando la coma como separador, porque estos son valores separados por comas, ¿sí? Entonces, sabiendo que la coma es un separador, vamos a separar estas líneas, cada una de ellas. Ahorita lo hacemos para una sola, pero luego lo hacemos para cada una de ellas, y las vamos a separar en los valores individuales. Entonces vamos a ver cómo queda. ¿Qué pasó aquí? Split, línea 6. Perdón, aquí me faltó un punto y coma, ya. ¿Sí? Fíjense, dice unexpected token, o sea, encontró un token inesperado, pero a la hora de revisar el programa, porque aquí faltaba un punto y coma, y en vez del punto y coma, el siguiente token era un for, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora sí, yo estoy cargando todos estos datos del archivo, que son 35,000 y tantos, ¿sí? Quito el primer renglón, que no me interesa porque nada más tiene los nombres de las columnas, y me queda un arreglo con todos estos datos, pero como cadenas de texto, ¿sí? Lo primero que hago es tomar una de estas cadenas de texto, en este caso estoy tomando la última, y separar esta cadena en múltiples cadenas tomando la coma como separador, ¿sí? Entonces aquí está una coma, ¿sí? Aquí está una coma, entonces tengo 30 y luego 11, otra coma, luego 1, otra coma, luego 37, otra coma, luego 0 y se acabó. Ahí están los 5 datos que forman este renglón. Ya los pude separar, pero estos datos son de tipo cadena, ¿sí? Los estoy viendo como si fueran cadenas, y yo necesito convertirlos a números. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues como sé que son números enteros, no sé si directamente puedo hacer esto.
Y sí, ahí ya los imprimo como números enteros. Fíjense, voy a hacer una tontería que no tiene ningún sentido, pero voy a sumar todos los datos de este renglón, nada más para mostrar que ya los estoy manejando como números enteros. Voy a poner, vamos a ponerle aquí, suma igual a suma más, toma el token T, que es una cadena de texto, conviértela a entero y luego ya la acumulas en una sumatoria. Vamos a inicializar aquí la sumatoria con 0 y después del ciclo, o sea, después de que sumamos todos, imprimimos la suma, ¿no? La suma es S, ¿sí? Es nada más un ejemplo que realmente no tiene sentido, ¿no? Entonces, estamos sumando 30 más 11 más 1. 30 más 11 son 41 y 1, 42, ¿sí? Y 37 serían 79 y 0 se queda en 79, ¿sí? Vamos, realmente no tiene sentido sumar esto porque son peras y manzanas, ¿no? Estoy sumando días con estados, con sexo, con edad y con no sé qué, ¿no? Entonces, pero lo que quiero mostrar es que ya los pude convertir a números enteros, ya no son cadenas de texto, ¿sí? Entonces, es muy fácil procesar textos o procesar bases de datos aquí, ¿sí? Ahora, esto lo estoy haciendo para una sola línea en particular, que es la línea número 6, pero en realidad a mí me gustaría hacerlo para todas las líneas para poder almacenar esta información en arreglos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Primero que nada, necesito saber cuántos elementos son, o sea, cuántos renglones tiene mi base de datos, cuántos registros tiene mi base de datos para saber de qué tamaño van a ser los arreglos. Pero eso es muy fácil porque si yo tengo todos los registros almacenados en el arreglo líneas, ¿sí? Pues el número de registros es precisamente el tamaño del arreglo. Número de registros o número de datos en la base de datos es líneas.length, ¿sí? Número de registros. Entonces vamos a ver qué imprime esto. Ahí está, número de registros 35.022, eso es correcto, ¿sí? Si nos vamos aquí a Excel, mi base de datos tiene aquí 35.023 renglones, pero de estos, el primero de ellos no me sirve porque no tiene datos, tiene nada más los nombres de las columnas. Entonces, en realidad son 35.022 registros que me interesan, ¿sí? Entonces, esto es correcto. Siempre hay que checarlo, ¿no? Siempre chequen que el programa está dando los resultados correctos. Entonces, vamos a guardar este número de registros en una variable, ¿sí? Num datos. Claro, no le puedo asignar aquí valores, sino hasta acá que yo ya sé cuántos son. Num datos es igual a líneas.length. Y aquí ya podemos poner num datos. Entonces ya en todos lados puedo usar num datos para eso, ¿no? Entonces, ya que sé cuántos datos son, ahora sí puedo declarar arreglos para almacenar todos los datos, ¿sí? Voy a usar un arreglo por cada columna, ¿sí? Tengo un arreglo de enteros, todos son arreglos de enteros, un arreglo para el número de día, un arreglo para el número de estado, un arreglo para el sexo, un arreglo para la edad, un arreglo para saber si la persona falleció o no por COVID, ¿sí? Y tengo que inicializar o crear o construir cada uno de estos arreglos como ya lo vimos, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer de uno por uno. Día igual a new int. ¿Y cuántos elementos va a tener? Pues tantos como el número de datos, ¿sí? Num datos. Y hago lo mismo para todos, ¿no? Estado igual a new int num datos.
Entonces voy a crear 5 arreglos. Ya vamos a manejar un programa con 5 arreglos. No 1 ni 2. Y arreglos grandotes, o sea, de 35,000 elementos. New int num datos, punto y coma, y de función igual a new int num datos. Ahí están mis 5 arreglos, ¿sí? Ya declarados y ya construidos, ya les puedo empezar a meter información, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar la información? Pues lo que voy a hacer es ir tomando cada una de estas líneas que tienen esta forma de aquí, tomando cada una de ellas, usando split para separarlas, ¿sí? Y cada uno de los datos lo voy a almacenar en el arreglo correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer. Ya no va a ser tomar una de las líneas, sino va a ser cada una de las líneas, ¿sí? Y separarla en tokens. Esta sumatoria era nada más para mostrar que realmente puedo transformarlos a números enteros. Realmente no tiene ningún sentido. Fuera de eso. Entonces voy a hacer un ciclo para recorrer todas las líneas del arreglo de líneas. Pero lo voy a hacer controlado por contador. Ahorita van a ver por qué. For int i igual a 0 y menor que num datos. Puedo poner líneas.length, pero líneas.length yo ya sé que lo tengo guardado en num datos, ¿sí? Y num datos pues es más rápido de escribir que líneas.length, ¿sí? Y más. Dentro de este ciclo yo voy a tomar cada una de las líneas, aquí sería líneas subíndice i, y usar split para separar esa línea en los diferentes elementos separando por comas, ¿sí? Los diferentes elementos están en el orden de día, estado, sexo, edad y de función. Entonces, cada uno de estos elementos ya no los voy a imprimir, ya los voy a almacenar así, ¿sí? Déjenme, no necesito este ciclo, ¿sí? Déjenme quitar este ciclo y ponerle así. ¿Sí? Entonces, voy a dividir cada una de las líneas, ¿sí? Pero cada línea, o sea, líneas es un arreglo de cadenas, un arreglo de string. Cada línea tiene varios elementos, entonces a la hora que la separo, obtengo otro arreglo de string con los elementos individuales de cada línea, de cada registro o de cada renglón, ¿sí? Luego voy a tomar estos elementos individuales y meterlos en los arreglos correspondientes. Por ejemplo, día subíndice i, ¿sí? O sea, para el iésimo registro, el día que le corresponde a ese registro, día subíndice i, sería tomar el primer elemento de este arreglo, o sea, del arreglo donde separé los datos. El primer elemento es t subíndice 0, por ejemplo aquí sería 30, pero convertido a entero porque t es un arreglo de cadenas. T subíndice 0 es una cadena, transformo ese dato a un número entero y lo guardo en día. Y luego tenemos estado subíndice i igual a int t subíndice 1. Sexo subíndice i igual a int t subíndice 2, que es el tercer dato. Edad subíndice i igual a int t subíndice 3, el cuarto dato. Y de función subíndice i igual a int t subíndice 4. Claro, necesito que todos los renglones tengan 5 datos, desde t subíndice 0 hasta t subíndice 4, separados por comas. Pero bueno, este archivo así los tiene. Si el archivo no está bien hecho, pues esto me llega a dar un error, ¿no? Y bien, ya tengo los datos de todos estos datos de la tabla, ¿sí? Ya los tengo almacenados en estos arreglos.
¿Ok? Para mostrarlo, déjenme quitar esta línea que imprime los registros individuales. ¿Ok? Nada más imprimimos el número de registros y vamos a agarrar cualquiera de estos registros, ¿sí? Vamos a ponerle int i igual a 1572, ¿sí? Y les voy a mostrar que esos datos los tenemos almacenados en el arreglo. Vamos a hacer una función. No, bueno, si hago una función, entonces tengo que meter todas funciones. Ahorita vamos a hacerlo así. Println día igual a día subíndice i. ¿Sí? O sea, del registro con subíndice i voy a imprimir toda la información, los 5 datos, que son día, estado, igual a, estado, subíndice i, coma, ¿qué sigue? Sexo, igual a, sexo, subíndice i. Déjenme pararme aquí, le voy a poner print para que no se pase de renglón. Y luego println los que me faltan. ¿Sí? ¿Qué sigue de sexo? Edad igual a edad subíndice i, coma, y al final de función igual a de función subíndice i. De función subíndice i. ¿Sí? Y ya. No sé qué valores tenga el dato 1572. Vamos a imprimirlos primero y luego checamos a ver si son ciertos, ¿no? Ahí está. Es un caso de defunción, ¿sí? Ocurrió el día 75 en el estado 31. Es un hombre, ¿sí? De 37 años, ¿sí? Vámonos al Excel y buscar el registro 1572. 1500, que estaría en el renglón 1573, ¿sí? Porque hay un renglón adicional al principio. Entonces, 1573, ahí está, 75, fue 574. Sí, perdón, hay dos cosas. Primero, la base de datos de Excel tiene un renglón adicional, pero además en Processing los arreglos empiezan a contar desde cero. O sea, el primer renglón tiene subíndice 0, mientras que en Excel el primer renglón tiene subíndice 1, ¿sí? El primer renglón tiene subíndice 1. Entonces, en realidad, en Excel el primer dato está en el renglón 2, mientras que en Processing el primer dato está en el subíndice 0, ¿sí? Entonces hay una diferencia de 2 con respecto a los números de renglones de Excel. Entonces, sí. Si aquí tenemos el subíndice 1572, en Excel equivale al renglón 1574. ¿Sí? Y ahora sí, ya coincide todo. Día 75, estado 31, sexo 2, edad 37, defunción 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los datos almacenados ahí. Y ahora sí podemos usar las operaciones que ustedes han estado trabajando en esta tarea que está pendiente de sumatorias, promedios, conteos, ¿sí? Para empezar a hacer estadísticas. Por ejemplo, podemos hacer un conteo, o sea, lo que sería una especie de histograma de, por ejemplo, vamos a contar cuántos de los registros tienen sexo igual a 1 y cuántos tienen sexo igual a 2. Es decir, de los pacientes que tienen COVID, qué porcentaje o qué proporción eran hombres y qué proporción eran mujeres. ¿Sí? Esto lo podemos saber. ¿Qué proporción fallecieron? ¿Sí? Pues nada más es contar cuántos tienen defunción igual a 1. Podemos sacar la edad promedio. ¿Sí? Podemos contar cuántos pacientes están en un estado en particular, o sea, por ejemplo, cuántos son de San Luis Potosí.
Eso lo podemos hacer ya combinando las funciones que tienen, ¿sí? Entonces, de eso se trata la primera parte del proyecto, bueno, la segunda también, pero empezando con la primera parte, hacer estadísticas muy simples con estos datos, ¿sí? Pues ahorita les quería mostrar cómo podemos cargar los datos usando manejo de cadenas de texto, ¿sí? O sea, las funciones que nos permiten manipular los datos de tipo string, ¿sí? Y ya con eso pueden arrancar ustedes con el proyecto. De hecho, la sugerencia es que arranquen ya con el proyecto, para que realmente poderlo terminar a tiempo. ¿Ok? Bien, no recuerdo si había alguna otra cosa que comentar, pero creo que esencialmente esa es la idea. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, profe, es que tuve un problema con internet y me sacó cuando dijo lo de, bueno, la parte de donde tiene int igual a 1572. ¿Ese fue un número que usted escogió Sí, totalmente. o Lo, es una cantidad? no, yo lo escogí así, se me ocurrió en ese momento. O sea, yo lo que dije es, a ver, déjenme agarrar un registro totalmente aleatorio, ¿sí? Y verificar que la información que estamos cargando en processing y almacenando en estos arreglos de día, estado, sexo, edad, de función, coincide con la que tenemos en la hoja de Excel, en la base de datos, ¿sí? Entonces nada más puse 1572, pero pudo haber sido otro. Digo, tiene que ser dentro de los 35,000 y tantos que hay, pero vamos a poner, por ejemplo, el 22,568, ¿sí? Como mis datos empiezan a numerarse a partir de cero en mis arreglos, en Excel el primer dato está en el renglón 2. Entonces, si yo pongo 22,568, esto corresponde al renglón 22,570 en la tabla de Excel. Vamos a ver qué datos me da aquí y vamos a compararlo con la tabla de Excel en el renglón 22,570. Entonces, nada más fue para verificar, ¿no? Vamos a ver, 22,570 sería este renglón. Pues tengo día 106, estado 2, sexo 2, edad 68 y de función 0. ¿Sí? Es correcto. Es lo que llamamos una prueba de sanidad, ¿no? O sea, nada más verificar que tu programa te está dando cosas que tienen sentido. En realidad no vamos a tomar registros individuales y hacer algo con ellos, sino vamos a calcular estadísticas generales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pregunta podría ser, a ver, ¿cuál es el registro con la edad más grande? ¿Sí? ¿Quién es la persona, bueno, les digo, a la fecha en que se adquirieron los datos, quién era la persona con mayor edad que había tenido COVID en todo el país? ¿De qué estado era? Una vez que encuentras ese registro, te puedes preguntar de qué estado era. Bueno, pues yo ya hice una búsqueda usando el arreglo edad, ¿sí? Para buscar el máximo de ese arreglo y en qué posición está. Pero una vez que lo obtengo y ya sé en qué posición está, uso esa misma posición para ver el estado en el que está esa persona, ¿sí? Entonces ya podemos empezar incluso a cruzar información de un arreglo con otro arreglo a través del subíndice, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería hacer en ese ratito, ¿no? Y eso es básicamente lo que van a estar haciendo ustedes, ¿no? Creo que así, tal cual, así se pide en uno de los ejercicios, ¿no? Déjenme ver. Implemente funciones argmin y mínimo. Esto lo hicimos ya, viene ejemplificado arriba, pero básicamente dice, utiliza estas funciones para encontrar e imprimir los registros correspondientes a los casos con la edad mínima y la edad máxima, ¿sí? Es posible que haya múltiples casos con esas edades. O sea, por ejemplo, si la edad máxima es, por ejemplo, 98 años,
puede ser que haya más de una persona con 98 años en esos registros. Entonces, pueden encontrar todos los que son de 98 años, ¿sí? Ya implica hacer un proceso adicional, ¿sí? Entonces, es un poquito lo que hay que ir haciendo. O sea, todas estas funciones estadísticas que empezaron a hacer ustedes en el contexto de la tarea. ¿Dónde está la tarea? Aquí está, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, buscar el máximo para normalizar, ¿sí? Por ahí está, calcular suma, promedio, mínimo, máximo, todo eso. Todo eso lo van a trasladar ahora, ¿sí? Al contexto de analizar los datos del COVID. Ya no son datos aleatorios que generaron así nada más para hacer un ejemplo. Ahora son datos reales, tomados de una base de datos real, ¿sí? Entonces, es nada más trasladarlo ya a un contexto, a una aplicación ya práctica, ¿no? A un caso real, verdadero, ¿no? Con datos de a de veras. Ok. ¿Más preguntas? Bien, tenemos todavía un poquito de tiempo. No sé si hay dudas con respecto a la tarea, que creo que es para entregar, no sé para cuándo es la fecha de entrega, pero ya es por estos días, mañana o pasado mañana, creo que es para pasado mañana. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan, comentario, algo? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo un aviso. Desafortunadamente me asignaron como evaluador de ciertas cuestiones de algunos profesores, y la evaluación es el jueves 10, o sea, creo que es de este jueves en 8. Ese día entonces no tendríamos clase. Espero vamos, casi ya tenemos todo el material para que ustedes hagan el proyecto. Nada más faltaría pues, ir dándole seguimiento a las dudas que tengan y explicarles la última parte del proyecto, que yo espero explicarla el próximo martes, ¿sí? El próximo jueves vamos a tener clase, el jueves de esta semana, y sobre todo me gustaría enfocarme en las dudas del proyecto, de la primera parte del proyecto, lo que es la sección 3.2. ¿Sí? Espero que para el jueves ya traigan dudas, que lo empiecen a ver, porque si no, sí se nos van a juntar muchas cosas, y les digo, perder la clase del otro jueves, sí podría, pues no sé, aunque ya no hay material realmente nuevo, sí podría quitar tiempo para resolver algunas cuestiones que tengan dudas, ¿no? Pero tenemos la clase del jueves, tenemos la clase del próximo martes. El próximo martes me voy a enfocar en presentarles y describir la última parte del proyecto, lo que serían las secciones 4.3 y 4.8, me parece. Y ya prácticamente con eso concluimos el curso, ¿sí? Podríamos todavía tener clases el otro martes, o sea que sería de hoy en 15. Me parece que es el 16 el 15, no, es el 15 de junio, que es el día que se entrega, que tenemos como fecha de entrega este proyecto, para depurar las últimas dudas que tengan, ¿sí? Y ya tener muy claro para entonces, yo espero ya tener calificaciones del proyecto 2 y de las tareas que estén pendientes, que sería la tarea 8, y que ya tengan muy claro cómo les está yendo en el curso, que nada más quede pendiente la calificación del último proyecto, ¿sí? Y revisar en esos días, o sea, en los días que son exámenes ordinarios, revisar el último proyecto para que al final de esa semana ya tengan sus calificaciones
finales, ¿no? Que sepan, no sé, espero que no sean muchos, pero que sepan qué sacaron, si van a tener que presentar extraordinario, título, etcétera. Yo trato de evitar los extraordinarios en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, bueno, suelen ser muy raros los casos que presentan extraordinario conmigo. Entonces, traten de hacer un esfuerzo ya para quedar más del lado de aprobado que de reprobado, porque esos casos que quedan en medio son los que son muy difíciles, ¿no? O sea, si van a reprobar, reprueben bien; si van a aprobar, aprueben bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues creo que es todo por hoy. Nos vemos el jueves, ¿sí? Pero espero que lleguen con dudas, ¿sí? Todavía hay un par de cositas que ver, pero en realidad ya casi concluimos los temas del curso, el material del curso, y ya nada más es resolver las dudas que tengan de los proyectos. Y bueno, espero que este proyecto se les haga interesante, ¿no? Yo creo que sí es muy interesante, aunque ya no tiene el mismo impacto que el año pasado. Si alguien después lo quiere probar con los datos más recientes, está un poco complicado porque sí se multiplica por 50 el número de datos, por lo menos, y entonces ya son demasiados y es mucho más tardado procesarlos. Pero se pueden ir viendo las estadísticas de cómo ha cambiado la cosa de un año a otro, ¿no? Entonces voy a tratar de tener una base de datos con los datos más recientes, y ponérselas por ahí por si alguien quiere probar su programa, pero con otro archivo de datos mucho más grande, ¿sí? El programa debería jalar igual, ustedes ya nada más le cambian el nombre del archivo, ¿sí? Y debería cargar los datos y jalar igual, ¿no? Ok, entonces, bueno, terminamos por hoy. Termino la grabación.